Buenos días, familia de XN. Mi nombre es Fanny Parrilla Mija. Hoy les vengo a compartir mi testimonio de salud. En el año 2014 me empiezo a sentir mal, con fuertes infecciones de dolor de cabeza, parte bajo vientre, pero iba al doctor y nunca me encontraban nada. Hasta que pasó el tiempo, unos meses, de nuevo las infecciones urinarias regresaban cada mes, cada 2 meses, pero ya era cada día más fuerte, ¿verdad? Y en eso regreso de nuevo al hospital. En ese entonces, como trabajaba, me iba a clínicas particulares, policlínicos. No utilizaba mucho mi seguro porque trabajaba y no tenía tiempo. Hasta que pasó un tiempo y ya los dolores iban cada vez más intensos. Incluso ya me vino como unos cólicos, ¿no? Yo pensé que eran unos cólicos menstruales, que era normal, porque me vino como una hemorragia, pero resulta, yo dije que era mi menstruación, pero no fue así, porque seguía, me calmó 3 días y después seguían los cólicos más fuertes, y es ahí cuando yo ya no lo soportaba, ¿no? Y en eso, estando ya así 3 días, soportando esos fuertes dolores, decido ir a una clínica ya, a otra clínica particular, incluso una amiga, yo digo mandada por Dios, que me llamó, y en ese momento estaba indispuesta, y entonces ella me dice, amiga, ¿por qué estás así? Te noto mal, y le conté mi problema, ¿verdad? Y en eso ella me dice, ¿sabes qué? Te recomiendo una clínica donde ella también se ve atendido, y me dijo, es buenazo, ahí te van a decir qué es lo que tienes. Ya después de días decido ir a esa clínica, ¿no? Y resulta de que me llevé la sorpresa de mi vida, porque el doctor en ese momento no me quiso atender, porque yo ya estaba haciendo una infección generalizada, pero no sabía a qué. Entonces me dijo, ¿sabe qué, señora? Incluso fui con mi amiga. Me dijo, váyase a un hospital del estado, váyase a otro hospital porque acá no le puedo atender, usted ya está con una infección generalizada. Y en ese momento le hemos suplicado, y bajo haciendo firmar documentos es cuando me han atendido a mí. Pero si pasaba algo era responsabilidad de mi esposo y mía propia, ¿no? Porque en el estado que yo regresaba. Y en eso ya me atendieron. Y 15 días de medicina, me dicen, señora, usted va a tener un tratamiento de 15 días, me quedé internada, y dentro de 15 días va a regresar a un mes, porque le tenemos que hacer varios exámenes. Y como yo siempre padecí esas infecciones, entonces decidí seguir mi tratamiento en esa clínica. Y es ahí, después de un mes de tratamiento, haciéndome la biopsia, la colposcopía, varios exámenes más, me dan mi resultado. Pasando 15 días más tuve que esperar para que me den todos esos resultados, y me llama el doctor y me dice, señora, usted tiene que venir porque ya tenemos los resultados. Y me acuerdo que ese día yo fui con mi hijita, la pequeña, porque mi esposo trabajaba y no tenía tiempo, ¿no? Y entonces el doctor me dice, señora, ¿usted ha venido sola? No, le digo, con mi pequeña. Me dice, mire, pero yo le tengo que dar una mala noticia. Usted tiene cáncer, me dice, sí. Y entonces yo en ese momento no supe qué contestarle. Yo le digo, ¿cáncer? ¿A dónde, doctor? Le digo, le hemos hecho una biopsia, si usted bien sabe, es a sus ovarios, a su útero, todo. Y entonces ahí me dan esa noticia, porque yo tenía un inicio de cáncer ya. Como yo me asusté en ese momento, yo agarré, salí, no le dije nada, no le contesté nada. Me dijo,
mire bien y tome la mejor opción. Y ya pues, y agarré y me salí con mi hija. Y en eso llegué a casa mal. En ese momento me aguanté todo, me sentía mal, quería llorar, quería desesperarme, gritarme, ¿no? Que te den una noticia así. Pero me aguanté hasta que llegué a la casa y en la noche con mi esposo, mi compañero de vida, le comento. Y él me dice, pero hubieras preguntado. Él tranquilo tomó la noticia, ¿no? Yo lo que me sentía morir. Me dice, le hubieras preguntado al doctor que si ahí mismo en la clínica te pueden atender. Mejor que sea particular a lo que vayas a un hospital del estado. No sabemos cómo te van a atender, me dice. Y en eso yo le digo, yo no le he respondido nada, le digo. Simplemente me mencionó hospitales y me dijo que tome la mejor decisión. Como yo tenía su número del doctor, agarré, lo llamé. Y el doctor me dijo, mire señora, si usted decide que la atendamos acá, le vamos a atender, no hay problema. Pero eso sí, usted sabe que particular cuesta caro. Por eso es que yo le di las opciones, ya que usted tiene seguro, vaya a los del estado. Y entonces yo le dije, no, le digo, doctor, me quiero atender acá. Ya, y no vi otra opción. En ese momento me asusté tanto que no vi otra opción más, ¿no? Y fue así que yo decidí ahí tratarme. Empezaron haciéndome crioterapias, pero yo pensé que con el dinero que yo tenía me iba a alcanzar, ¿no? Para cumplir el tratamiento, que no es que ya te operaron y ahí queda, ¿no? Es un proceso de 1 año. Porque cada 3 meses te van haciendo una evaluación. ¿Cómo vas como le dicen, vas con el tratamiento que ellos te dan, ¿no? ¿Cómo van tus resultados? Y fue así que ya 1 año en la clínica, de verdad que ya no pude avanzar más. Y prácticamente yo misma me di de alta de la clínica y decidí irme al Neoplásicas. Es ahí cuando en el Neoplásicas incluso no me quisieron recibir porque ya me había hecho una operación, ya lo había hecho particular. Entonces una enfermera me dice, señora, usted tiene que ingresar, es como decir, no presente ningún papel e ingrese como usted viene por primera vez. Ya le dirá que le han operado y ha recaído. Y es así cuando yo ingreso de nuevo, voy al Neoplásicas. Y ahí me dicen, sí señora, me dan tratamiento, pero ya no seguía avanzando. Ya me dice, señora, acá parece que sí, usted ha tenido un inicio, pero le han hecho la crioterapia, ha seguido tratamiento, eso ya pasó 1 año y solamente acá le vamos a controlar. Le vamos a seguir sacando los exámenes cada 3 meses, cada 6 meses, para ver cómo está, me dice. Si ya, como dice, ahí quedó, ¿no? Ya no está avanzando más ese cáncer. Y así fue hasta prácticamente 1 año he estado más en el Neoplásicas, son 2 años. Al 3er año, que ya me dan de alta en Neoplásicas, habrá pasado 1 año. Eso ha sido en el 2018. Cuando 1 año habré estado bien y de ahí he recaído. He recaído con otra hemorragia, ¿no? De nuevo me empezó la hemorragia, pero ya no fue con dolores. Ya fue, me llamaba al baño, iba al baño y yo veía sangre, ¿no? Yo dije también mi regla, porque no tenía dolores. Pasar 1 hora de lo que yo me estaba desangrando ya, me empezó a doler la cintura, la cadera, incluso hasta las piernas ya me temblaban. Y en eso también me asusté, le llamo a mi esposo y me dice, ¿qué tienes? Le digo, ¿sabes qué? Yo pensé que me había venido mi menstruación, pero creo que no es, le digo, porque me estoy sintiendo mal, me da escalofríos. Y él se vino desesperado y me llevó de nuevo acá a Habitarte. Y es ahí que yo empiezo ya, pero a tratarme por el seguro, ¿no?
y en el seguro me mandan a Bravo Chico, me mandan de nuevo a hacer todos los exámenes de nuevo, ¿ya? Pero primero, cuando yo llego, recién ingreso a emergencia, primero me dan el aliento, ¿no? Me dicen, señora, ahorita no le podemos hacer ningún examen, no le podemos dar nada, solamente le podemos hacer exámenes porque parece que usted está embarazada, me dice, y vamos a hacerle los exámenes. Una vez que, dependiendo de esos exámenes, recién le vamos a medicar. Me tuvieron como 1 hora sentada en emergencia esperando, ¿no? Hasta que me sacaron ya los exámenes de orina, incluso pélvica, me hicieron varias ecografías, ¿no? Y en eso ya después de 1 hora me dan los resultados y me dice, señora, ¿sabe qué? Usted no está embarazada, usted, ahorita lo que podemos ver es que tiene cálculos en los riñones y que puede ser que eso sea una causa de su hemorragia. Y lo que otro que tenemos que hacer es mandarlo a consultorio para que se saquen todos los exámenes. Va a pasar por ginecología, por todo lo que es medicina general, me dice, ¿no? Entonces en el momento yo dije, bueno, como yo ya estaba un proceso, ¿no? Que he pasado un proceso, en eso entonces yo lo primero que me asusté, dije, Dios mío, espero que no sea lo que yo ya he pasado, ¿no? Y fue así cuando ya voy a ginecología, el día regreso y me dice la doctora, yo le digo, no, he venido de emergencia ayer con este problema de salud y me han mandado acá. Y me dice, señora, usted lo que se tiene que sacar son acá exámenes, me dice, para saber. Mientras tanto, no le puedo decir qué es lo que usted tiene. Y ve mi historia, pues, ¿no? Saca mi historia y me dice, y me empieza a preguntar. Obvio que yo no tenía la historia del caso que ya había pasado, porque yo me lo había hecho en clínica, ¿no? Y en eso me dice, usted ha padecido, me empieza a preguntar si mi mamá ha tenido cáncer, si mi papá padecía alguna enfermedad, o si yo he padecido de alguna enfermedad antes. Entonces yo le digo, doctora, ¿qué tiene que ver con lo que yo estoy pasando ahorita, con lo que yo he pasado hace el 2014? Le comento, pues, ¿no? Lo que les acababa de explicar, ¿no? Y entonces me dice, ya, señora, entonces le vamos a mandar a sacar de nuevo todos los exámenes. Lo que se hizo el 2014, cuando le detectaron ese cáncer, le vamos a volver a hacer. Y la verdad que yo en ese momento me asusté y dije, doctora, ¿de nuevo? ¿Por qué? Le dije, no, señora, porque usted ha tenido una hemorragia y tenemos que saber de dónde es. De repente ya ese cáncer ya no es en donde usted lo tuvo primero, ahora de repente es en otra parte. Porque dice que el cáncer tiene raíces y que va en el cuerpo, en la parte que está inflamada. Me explicó algo así, ¿no? Yo no entendí en ese momento. Y ya pues me mandaron a Bravo Chico, incluso me agregó otro examen más. Me dijo, ¿cuántos años tiene? 40, le digo. Ya, entonces señora se va a sacar mamografía más, me dice. Y es ahí cuando me mandaron a sacar todos esos exámenes, la biopsia, coloscopía, me mandaron con todos esos exámenes al Hospital Bravo Chico. Y de ahí de 15 días a 20 días los fui a recoger, ¿no? Y cuando yo los recojo, la verdad que en ese momento yo intuía ya que era lo mismo que yo había padecido, ¿no? Y me asusté. La verdad que me asusté porque ya había pasado ese proceso y entonces yo misma decidí ya no regresar al hospital y empezar ese proceso de esa crioterapia, quimioterapias y todo eso, ¿no? Y es ahí cuando más o menos en el 2018 yo misma decidí que todo lo que me habían dado, porque incluso tengo mis recetas ahí, automedicarme yo misma, ya no ir al hospital. Y ahí yo lo dejé ya con ese diagnóstico, ya no regresé. Yo me quedo en casa, ya sabiendo el diagnóstico que tenía en mano, hasta marzo que ingreso al colegio de mis hijos a dejarlos,
diciendo, despidiéndome de ellos, ¿no? Porque yo pensaba de que era el último año que yo iba a estar con ellos. Quería pasar los últimos días porque tenía un diagnóstico que me decían que mi cáncer seguía, ¿no? Entonces es ahí cuando nos mandan a llamar a una reunión, más o menos en abril, para formar el comité de aula, ¿no? Del salón, porque su hijo de Nixa estudiaba con mi hijo, ¿no? Le agradezco de verdad a ella que en ese momento me compartió estos productos. Es ahí cuando nos dicen que tenemos que hacer para el Día de la Madre un agasajo, y yo le pregunto a Nixa, le digo, Nixa, si vamos a ir a hacer compras al centro, a donde vayamos, te voy a decir algo, que yo voy, pero puedo estar media hora y que sea algo rápido y que no pese, le digo, ¿no? Y entonces ella se asombra y me dice, ¿pero por qué? Entonces, lo que pasa es que estoy mal, le digo. Y entonces me dice, ya no te preocupes, me dice. Y ahí es cuando me habla ella de este cafecito. Me dice, amiga, te voy a invitar a un cafecito, ¿no? Para que te sientas bien, para que te sientas mejor. Y en ese momento yo le rechacé. Porque yo le digo, amiga, café, si bien es cierto, muchos sabemos, y a mí propio me prohibieron el café, ¿no? Entonces yo le digo, no, el café, amiga, me ha prohibido el doctor, no puedo consumir café. Y ella me empezó a hablar de las bondades, pero como yo no conocía, entonces no le acepté en ese momento. Pero sí fue cuando fuimos a hacer las compras, después de regresar ya un día antes para el Día de la Madre. Es ahí cuando ella ya me invita, pero ya no me invita el café, sino me invita a la ganoterapia, ¿no? Lo que es ya la espirulina, con el cocochi y también el cafecito. Y también le echó el noni, me dijo en ese momento, ¿no? Y lo había hecho con su té de espica, algo, porque yo le pregunté en ese momento qué es lo que me estaba dando. Porque yo encontré en su mesa los productos, ¿no? Entonces ella me dice, toma, me dice, te vas a sentir bien porque estamos cansadas, ¿no? Porque habíamos ido a hacer compras. Ya, amiga, le acepté, porque ya no iba a ser la segunda vez que le rechace, ¿no? Le acepté en ese momento y me lo consumí. Y de verdad que en ese momento sí venía cansada de lo que habíamos caminado, pero me sentí bien. Es como que si el cansancio, la fatiga que tenía en ese momento había desaparecido. Incluso yo ni le pregunté nada en ese momento, yo me lo tomé y ahí, no le decía más. Cuando después ella me sirve de nuevo ya para venirme, me sirve y me empieza a hablar, yo le escuchaba, pero no le entendía en ese momento nada. Ah, ya, amiga, gracias, le decía gracias, pero yo tampoco le decía, ella me preguntaba de qué mal tenía y tampoco no le decía, ¿no? ¿Por qué? Porque yo eso me lo guardaba para mí sola, ¿no? Porque mis hijos incluso no lo sabían. Yo no les decía a mis hijos, yo empecé a acompañar a mis hijos solamente diciendo para que ellos tengan el mejor recuerdo de su mamá, que siempre ha estado ahí con ellos, ¿no? Y es ahí ya, llegó al otro día el agasajo del Día de la Madre en el colegio, ¿no? De nuestros pequeños. Terminó la ceremonia a la 1 habrá sido y Nixa me dice, amiga, te invito a un agasajo por el Día de la Madre. Yo le digo, ¿otro? Si ya hemos hecho acá. No, pero este es más bonito, me dice. Vamos, me dice, van a haber sorteos y todo, me dice. Y como yo ya incluso me había dado también ese día la ganoterapia, me había invitado, ¿no? Su cafecito con espirulina, ¿no? Y en eso ya me fui con ella, acepté en ese momento, le dije, ya bueno, vamos, le digo, ¿y a qué hora vamos a regresar? Temprano, me dice ella, pero en ese momento me llevó, no conocía tampoco ese lugar, era por Cerro City, que le llaman, era Cerro Camote, ¿no? Por ahí me lleva. Y ahí fue cuando voy a ese agasajo, ¿no? Por el Día de la Madre, y estando ahí conozco a grandes líderes, personas, ahora yo les digo líderes porque en ese momento
Estaba la líder Susan Jara, Margarita Barazorda, Niela Roy, Alexander. Habían varios líderes ahí, ¿no?, que hablaron, pero lo que me impactó más fue lo que habló Susan Jara cuando dice, habló sobre la ganoterapia, ¿no?, que si ustedes han venido por salud acá, van a tener salud, si han venido también por economía, empezó a hablar, ¿no?, todo eso. Pero yo más lo que me impactó fue la salud, porque yo estaba buscando salud, ¿no? Y es ahí cuando entonces ya terminó todo el agasajo, hicieron sorteos y empezaron a sortear los productos, ¿no? Lo que veía, pues, ¿no?, lo que mi amiga me había invitado. E incluso me gané una canastita y venían todos los productos por unidades. Y yo, ¿qué es lo que hice, no? Incluso hasta dudando, yo me los tomaba, ¿no? Empecé a tomar así porque no le había creído, dije, ya, como ya tanto que he estado mal, voy a probar uno más, diciendo así, ¿no? Empecé a tomármelo, lo que venía ahí, me lo tomaba y yo me sentía bien. En ese momento me sentía bien, pero no crean que al toque empecé a consumir los productos, porque ese momento me los terminé, los que me había ganado en ese compartir del Día de la Madre. Y ya pues pasaron 2 semanas más o menos así, pero Nixa siempre estaba que, Fanny, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo le decía, sí, estoy mejor, le digo, ¿qué es lo que me has dado? Incluso hasta, siempre es bueno decirle, como yo incluso le he dicho a Nixa, en ese momento yo dije, ¿qué es lo que me ha dado Nixa? ¿Por qué me siento bien? ¿No? Y entonces ella me dice, Fanny, pero empieza a investigar por internet, no te quedes con... Incluso me regaló un librito, ¿no? También lee, me dice, investiga. No sé de qué mal estás padeciendo tú, pero ahí está la información. Y es ahí cuando yo veo de esto, ¿no? El hongo Ganoderma. Ahí investigo por internet para qué es bueno. Y ella me manda también testimonios, y hay testimonios de personas que se han curado con el cáncer, ¿no? Incluso no creía tampoco. ¿Para qué les voy a decir que en ese momento sí creía? No creía. Yo decía, ¿será verdad? ¿Será verdad esto, todo lo que dice acá? Ay, pero el internet también dice cualquier cosa. Pensé en ese momento así. Me lo terminé, ahí quedó. No sé, no compré, pero ella me pidió los datos, yo le dije, ya, inscríbeme, pues. Me inscribió, pero no llegué a consumir en ese momento. Pero ya después, sí, fue también, ni siquiera en mi persona, sino fue en mis hijos, porque mis hijos también padecían de asma, de bronquios, también los tenía en el hospital, ¿no? Y ese día ella me invita a una reunión también en Manilsa. Me dice, Fanny, te invito a otra reunión, va a ser por acá más cerca, por Manilsa. No decidí ir, dije no, porque me siento bien, más bien voy a trabajar. Agarré, me fui a trabajar. Y yo digo, ¿cómo es, no? Ya habían pasado una semana. En eso, ese día que ella me invita a la reunión, me llaman del colegio de mis hijos y me dice, señora, venga a recoger a sus hijos porque están mal. Mal, dije. Y yo en ese momento fui corriendo. Y ahí me acuerdo de que Nixa me había hablado tanto y yo también había averiguado. Y ya estaba cansada, ¿no? También de ir a hospitales, yo y mis hijos. Y es ahí cuando, en ese momento yo digo, si Nixa me dio el mejor regalo por el Día de la Madre, presentándome estos productos, ¿qué más me da empezar a consumirlos, a probar, ya sea en mí o en mis hijos? Diciendo así iba. Y en ese momento, cuando yo voy a recoger a mis hijos, ¿saben qué yo decía? Yo le pedía, Dios, dame una señal. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Me han presentado, estos productos han llegado a mi vida. Yo lo veo como un regalo. Pero hay algo que
que no me da para comprarlos, ¿no? Y entonces en ese momento llegué al colegio, recogí a mi hijo y lo veo a mi hijo todo rojo, que volaba en fiebre. Me asusté, yo dije, eran las 10 de la mañana. Nixa me invitó a una capacitación, no fui, son las 10 de la mañana y le voy a llamar. Pero algo me decía que tenía que llamarla a ella. Y fue así, agarré, le llamé. ¿Por qué me dice que le tengo que llamar? Y yo le digo, entre mí digo, si yo he venido todo el camino diciendo, Dios, dame una señal, ¿qué tengo que hacer? Y cuando Dios me la muestra, tengo temor de hacerlo, ¿no? Entonces ya viendo a mi hijo, lo saqué del colegio y ya en la esquina llegando, agarro, le llamo a Nixa, le digo, Nixa, ¿dónde estás, amiga? Le digo. Me dice, Fanny, ¿no viniste a la reunión? Me dice, no, le digo, no he ido, no he podido, le digo, pero estoy acá en el colegio, estoy cerca de tu casa. ¿Así? Me dice, sí, me dice ella, pues, ¿no? Entonces me dice, ya ahí estoy bajando, por ahí estoy. Y justo ella bajaba de su casa y yo cruzando nos encontramos. Y estaba con la señora Margarita Barazorda, ¿no? Con ella estaba en ese momento. Entonces ya le saludamos. Y es ahí cuando la abuela Margarita lo saluda, le presento a mi hijo, me dice, Fanny, pero él está caliente, me dice, está mal. Lo he tocado caliente, sí, le digo, lo que pasa es que lo estoy llevando al hospital porque está con fiebre. Y es ahí cuando la abue Margarita, bueno, ahora le digo abue, en ese momento, ¿no? Entonces le dice, Nixa, pero actúa, le dice, ¿no? Actúa. El bebé está con fiebre y así no lo va a llevar hasta el hospital, puede pasar cualquier cosa, le dice así. Entonces en ese momento dice, sube, sube, nos regresamos a su casa y es ahí cuando la atiende a mi hijo. Una vez que lo atendió, yo me quedé cruzada de brazos mirando qué es lo que le daba, ¿no? Lo atendió a mi hijo, le dio el Espica, le dio los productos que están acá, ¿no? La ganoterapia también, el noni también falta acá, porque mi hijo estaba con fiebre, ¿no? Y lo atendió. Mi hijo, tomando estos productos, se quedó dormido. En su sillón se quedó dormido. Después que tomó, se durmió. Y le sacamos su chompita y empezó a transpirar. Habrá pasado 20 a media hora que mi hijo se despierta y quiere ir al baño. Se va al baño, de ahí se para, sale y me dice, mamá, vamos. Yo le digo, ya, hijito, vamos. Entonces le tocamos, pues, ¿no? Lo examinamos y ya no tenía la fiebre. Entonces en ese momento yo me asombré, ¿no? Dije, entre mí decía, no le dije a ellos, dije, gracias Dios mío, esta es una señal más que me estás dando, que yo tengo que consumir los productos, que esto es para mí, para mi familia o para mis hijos. Y es ahí recién que yo tomo conciencia, pues al ver la mejoría de mi hijo, porque mi hijo cuando se levantó fue al baño, me dice, mami, vamos porque tengo hambre. Yo le digo, hijito, después lo toco, le digo, hijito, ¿cómo estás? Bien, mami, vamos, ya me dice. Entonces la abue me dice, la señora Margarita me dice en ese momento, Fanny, te vas a llevar una toma más y le vas a dar de acá. Y también el 3 en 1, también le vas a dar en el camino, que se lo vaya comiendo así como, ¿has comido machica? Me dice, sí, ya, así igual que se lo vaya comiendo en el carro. Mi hijo obediente se lo fue comiendo hasta que llegamos a la casa. Llego a la casa y me dice, mami, sírveme comida. Me dice, tengo hambre. Yo le digo, hijito, como estás con tu garganta inflamada, te voy a preparar una sopita, porque he hecho segundo. No, mami, dame lo que tengas porque tengo hambre, me dice mi hijo. Y en ese momento yo lo miré, le digo, hijito, ¿estás bien? Le digo así. Y entonces, sí, mami, estoy bien. ¿Y la fiebre y lo que estabas? No sé, me dice él, pues no sé, pero estoy bien, tengo hambre. Y ya, yo lo miré, ya, hijito, siéntate, te voy a servir, vas a almorzar. Y es ahí cuando ahí empiezo ya, como dice no a comprar los productos, ni siquiera para mí, sino para mis hijos, para mi hijo, ¿no? Disculpe que mencione a mis hijos porque son gemelos. Y entonces, y es ahí cuando ya le empiezo a dar los productos. Le empecé a comprar, empecé con estos dos, el cocochi, con el cocochi y el negrito, así le empecé a dar a mi hijo, ¿no? Porque estaba mal con los bronquios. Pero
créanme que no fue algo de que al 100% estaba convencida. Al otro el día, todavía lo llevé al hospital. Si bien es cierto, ese día mi hijo le bajó la fiebre, empezó a comer, estaba bien, ya no se ahogaba, ¿no? Ya no tosía, pero yo decía, de todas maneras, voy a llevarlo al hospital para ver qué me dice el doctor, cómo está. Lo llevé, le sacaron una placa y todavía lo llevé por emergencia. Y yo le digo, hijito, como ya no tenía fiebre, cuando tienen fiebre sí te reciben al toque. Y en ese momento yo le digo, hijito, ya no tienes fiebre, pero quiero que de todas maneras te vea el doctor, porque no quiero después estar correteando a la medianoche contigo, porque así era con ellos. Cada que les daba la crisis de los bronquios, yo correteaba con ellos, ¿no? Los llevaba hasta el hospital del niño. Eso era su hospital, donde ellos 4 años se atendían. Desde los 10 años hasta los 14 años se atendieron ahí. Y lo llevé y el doctor me dice, no señora, le sacaron placas, señora, su garganta además está inflamada, sus pulmones están limpios. Solamente ha sido una crisis que les ha dado, me dice. De repente muchos se están mojando o algo frío han comido. Usted sabe que sus hijos son asmáticos, son alérgicos, tiene que tener mucho cuidado. Ya me los traje. Me dieron lo mismo que siempre me daban, el salbutamol, la citromicina, la prednisona, y ya me lo sé de memoria, ¿no? Todo lo que ellos tomaban. Y ya me dieron, como era por el seguro, los recogimos y no les volví a dar. Desde ese día no les volví a dar ese medicamento hasta el día de hoy, esa medicina. Entonces empecé a consumir, a darle los productos. Y ahí fue cuando en 2, 3 meses de que yo empecé a darles a ellos, vi la mejoría. Ya no empecé solamente con el que ese día se había enfermado, sino ya le empecé a dar al otro también, a los dos, porque los dos sufrían de lo mismo. Entonces ahí es donde yo más me convencí en consumir los productos. Le di 3 meses seguido a ellos que ya estaban mejor, y es ahí cuando yo empiezo ya a venir a las capacitaciones, empiezo a educarme más. Y yo le decía a Nixa, le digo, Nixa, invítame a las charlas donde hablan de ganoterapia, ¿no? A mí me gustaba la ganoterapia para ver cómo nutrir mi cuerpo, cómo consumir los nutrientes, ¿no? Los suplementos. Y ya pues, y entonces empecé a venir ahí a las charlas. Y ahí también es donde yo decido ya consumir por mi problema de salud, porque yo prácticamente lo había dejado de lado, ¿no? Ya me apalanqué también ahí de Susan Jara. A ella le comenté, incluso ni a Nixa le había dicho de qué padecía, ¿no? Le comenté mi problema de salud a Susan Jara, y ahí es donde Susan Jara me dice, Fanny, si tú tienes ese problema de cáncer, yo no sé por qué estás tranquila, me dice así. Me pregunta, ¿qué te han hecho? Le comenté todo. Me han hecho la crioterapia, me han hecho la biopsia en 2 oportunidades. Entonces me dice, Fanny, eso no es cualquier cosa, me dice. Y yo le digo, es que de verdad, le digo, yo sé que yo ya no tengo cura, no tengo solución, le digo. Me dice, ¿quién te ha dicho eso? Le digo, porque yo estoy informada, le digo, que las personas que tienen cáncer ya vivirán 2 años, 3 años y hasta ahí más, le digo así. Entonces es ahí cuando Susan me dice, Fanny, tú me tienes que consumir esto, el RGGL, pero por cantidades, por megadosis, me dijo ella. Me habló de megadosis. Y yo le digo, ¿qué es megadosis? Entonces me dice, vas a tomarte diario 30. Yo le digo, ¿30? Sí, me dice, 30 de cada uno. ¿De cada uno? Pero Susan, le digo, eso es demasiado, me va a hacer mal. Porque yo me acuerdo que a mi hijito le dieron muchas pastillas y se intoxicó, se hinchó y casi se muere, le digo. Entonces ella me dice, no, Fanny, no compares la medicina tradicional con esto, me dice. Tú empiezas a consumirlo y no te va a pasar nada. A lo mucho te dará un dolorcito de cabeza y eso, me dice. En ese momento me asusté. Yo decía, pero no puedo consumir esto. Me decía, Fanny, si tú quieres estar bien, tómalo. Con la espirulina.
Incluso me dijo 5 espirulinas. 30 esto y 5 espirulinas. Le digo, sí. Ya, bueno, ya Susan, le digo, te voy a hacer caso. Y es así que yo me dejé guiar. Ahí es donde yo empecé a consumir esto. Incluso cuando recién llega, antes del 2019, cuando yo empiezo a consumir, había el RGGL, pero en polvo. Recién ha llegado en cápsulas el 2020, ¿no? Y empecé a consumir esto por megadosis. Más o menos habrá sido seguido 6 meses. Lo consumía. Hice todo lo posible. Mi trabajo que yo tenía, yo tenía un negocio tradicional, que era una ferretería. Todo lo que yo vendía en mi ferretería, lo terminé vendiendo para consumir esto. Empecé a consumir en cantidades grandes, como me habían dicho. Porque me dijo, si tú no quieres mañana, más tarde de verdad, irte 3 metros bajo tierra, empieza a consumir esto. Me asustó también. Entonces es ahí cuando yo empecé a hacerle caso, me empecé a apalancar de los líderes, ¿no? Que siempre me gustaba ir a las ganoterapias, y empecé a consumirlo en grandes cantidades. Incluso sigo todavía hasta el día de hoy, lo sigo consumiendo. Y de verdad que después de 6 meses consumirlo parejo junto con espirulina, el noni, y de vez en cuando también, cuando se me terminaba y no podía comprar esto, consumía así también la ganoterapia. O sea, no dejaba ni un día de consumir el producto, porque yo entendí que, incluso yo le hice una pregunta, Susan, le digo, ¿qué tiempo tengo que consumir esto? Y ella me dijo, ¿qué tiempo quieres vivir? Y yo le digo, por mí, los años que Dios quiera, pero yo sé que creo que no tengo muchos años, le digo. Y entonces me dice, ay Fanny, sigues negativa. Me dice, si tú sigues negativa, así, no te vas a mejorar. Empieza ya, me dice, a consumir los productos. Si tú quieres vivir 150 años, empieza a consumirlo, me dice. ¿Cuánto te quieres? Me dice. Si tú te quieres, empieza a consumir, me dice, Ganoderma. Todo, y si es posible todos los productos que tú tengas en la mano que puedas, me dice. Y de verdad que así fue, empecé ahí a consumirlos en grandes cantidades y no dejé ni un día de consumirlo, hasta que después de 6 meses yo me sentía bien, me sentía estupenda, empecé a salir a trabajar, ¿no? ¿Para qué? Para seguir consumiendo. Y después ya vino lo que le llaman la crisis curativa, ¿no? En ese momento muchas veces empiezas a dudar también, ¿no? ¿Por qué? Porque es como decir que todo lo que tú te dolía te había regresado de nuevo, ¿no? Yo antes sufría también de asma, de bronquios, me daba muy seguido la gripe y agarró y me dio así y estuve una semana tirada en mi cama, que no podía también levantarme. Y ahí es donde yo empecé a buscar más información, me dice, Fanny, ten paciencia, esa es tu crisis curativa. Es como decir que todas las enfermedades que has tenido se están despidiendo de tu cuerpo, me dice así. Y es ahí cuando yo tomé conciencia, dije, wow, ¿eso todo hace Ganoderma? Sí, me dice, lo único que tú tienes que consumir es bastante agua. ¿Estás tomando agua? Sí, le digo, bastante agua, toma los productos y bastante agua. ¿Te duele la cabeza? Tómate un cocoche. ¿Te duele cualquier parte de tu cuerpo? Tómate de nuevo la ganoterapia. Y así, y fue. Y de ahí empecé, mi desayuno, mi almuerzo, mi cena, era puro producto. Ya no quería mucho comer, ¿no? Pero yo me sentía bien. Ahí es donde ya empecé a tomar más conciencia y empecé de verdad, como digo, dije, si esto está haciendo Ganoderma en mi cuerpo, ¿por qué no recomendarle a las demás personas, incluso a mi familia, ¿no? Que también estaban padeciendo problemas de salud? Bueno, familia, amigos,
Hoy el día yo comparto los productos afuera. Les recomiendo a las personas que no duden en consumirlo, que no se queden con esa información que les da el doctor. Yo era una de ellas. Solamente hacía caso a lo que decía el doctor y no veía más allá otra alternativa. Cuando DXN y estos manjares llegan a mi casa, no crean, yo investigué también para saber qué estaba consumiendo y en qué me podía ayudar. Hoy les digo a las personas embarazadas, a los niños, mucho mejor las personas mayores, ¿no? Las que están padeciendo enfermedades, así como mi persona, ¿no? Que no duden, que consuman, que se den esa oportunidad de ver otra alternativa, que no solamente es la medicina tradicional de afuera, ¿no? Porque si bien es cierto, en esta coyuntura que estamos pasando, hay muchas personas que lo necesitan afuera, pero no se dan esa oportunidad. Cuando incluso ahora que yo comparto afuera me dicen, ¿puede consumirlo una persona embarazada? Con mucho más razón, mamita, le digo, puedes consumirlo, porque te estás nutriendo tú y estás nutriendo a tu bebé. ¿De verdad? Me dicen, sí, le digo. Ay, ya, porque yo veo, me han recomendado, me han dicho que tome, pero tengo miedo que me vaya a hacer mal o que mi bebé se vaya. No, le digo, no pasa nada. Es ahí cuando yo les comparto mi historia, ¿no? Mi testimonio. Le digo, mira, le digo, yo te lo recomiendo, que puedes tomarlo como tu desayuno, como tu almuerzo, como tu cena, media hora antes de cada comida, la cantidad que tú quieras, porque yo he consumido en grandes cantidades y aquí estoy, le digo, compartiéndoles, llevándoles a más personas. Bueno, familia, esto ha sido mi testimonio. Agradecerles a cada uno de ustedes que les haya podido ayudar en algo para que se den esa oportunidad. Gracias, bye bye.